Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. De la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Soy Luis Alberto Díaz. Agradezco a nuestro compañero Omar de la Rocha que nos entrega micrófonos y saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Igualmente a Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Milton, por acompañarnos. Saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Iniciamos esta mesa de análisis con un tema pues candente que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con el delito y sobre todo con un tema muy importante, que es la salud pública. 5 empleados asignados a la farmacia, del Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, ubicado en los límites de las colonias Miguel Alemán y Antonio Rosales, fueron detenidos y trasladados esposados a un lugar todavía desconocido. Ya se informó más tarde que era la Fiscalía General de la República, ya que ninguna autoridad se había adjudicado la detención. El suceso causó revuelo y confusión entre los derechohabientes y trabajadores del IMSS. Se registró alrededor de las 9 de la mañana de este martes 25 de junio en el área de farmacia, en este IMSS, el más grande de Culiacán, localizado por Boulevard Francisco Zarco y espaldas del estadio de béisbol de los Tomateros de Culiacán. Según los testigos, fueron varios hombres vestidos de ropa civil, pero con una especie de placa de identificación en el pecho colgado, con un collar de metal, los que llegaron hasta el área de farmacia, donde tras ubicar a los 5 empleados esposados, los trasladaron al exterior, donde ya los esperaban unidades en las que se los llevaron. Debido a este hecho, después del suceso, las cortinas de la farmacia fueron cerradas y según la información, pues se informó que un poco más tarde por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de un comunicado, que se confirmaba esta detención. Fueron 5 los trabajadores de farmacia detenidos por el supuesto robo de medicamentos en este hospital regional, el número 1. En el documento, la institución pública de salud señala que ya iniciaron una investigación interna para delindar responsabilidades a las que haya lugar. Asimismo, mencionan que el IMSS va a colaborar con las autoridades correspondientes y acatará las disposiciones que resulten de las investigaciones. Finalmente, la institución se dice respetuosa del debido proceso a fin de no interferir en la investigación e informa que la farmacia del hospital está trabajando con normalidad. Fue durante el transcurso de la mañana de este martes cuando ocurrieron pues estos hechos. Tuvimos comunicación con la delegación del IMSS y se comentó pues que no habría declaraciones de parte de la delegada Tania Clarisa Medina por una disposición de la Dirección General del Instituto, porque estaba abierta esta investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Así las cosas, Javier, y de fondo, lo que se dice es que se trata de medicamentos muy costosos, en algunos casos que tienen que ver con enfermedades tan graves como el cáncer. Es decir, que pues no solo es el daño patrimonial al IMSS, también es el daño a la salud de muchas personas, Javier, de aquí de Sinaloa. Mira, este asunto, aun cuando el comunicado oficial es sumamente escueto, no se especifica cuántas personas fueron detenidas, ni los motivos, solamente se admite que hubo unas detenciones y que se va a colaborar con la autoridad, tampoco se identifica qué autoridad, pero por lo que ya se sabe es que la Fiscalía General de la República tiene abierta efectivamente una investigación por robo de medicamentos, y esto no es un asunto nuevo. Hay que recordar que investigaciones que se han hecho, que se han logrado difundir durante 2019 al 23, se contabilizó un quebranto para el Seguro Social a nivel nacional de 627 millones de pesos en medicamentos. Pero habrá que decir que la mayoría de los medicamentos fueron desechados porque llegaron a su caducidad. ¿Por qué motivo un volumen tan alto de medicamentos no fueron utilizados y no fueron entregados a los derechohabientes o no fueron reemplazados? Es un asunto que todavía no se conoce muy bien. Pero también parte de las investigaciones, una parte de ellos es por robo que se reportaron en varias instituciones del Seguro Social. En mayo del 2019, que es una de las que más se conoce,
en en hospitales que tiene en la Ciudad de México, en la delegación, hoy municipio de Gustavo A. Madero, en la colonia San Juan de Aragón, bueno, se reportó el robo de 27 millones de pesos en medicamentos controlados, que tienen que ver efectivamente para padecimientos como el cáncer. Y se dan el número de cifras, el número de cajas, de ampolletas, que tienen un costo sumamente alto. Y este es un asunto que ha sido un escándalo a nivel nacional, y hay que recordar que años pasados ha habido reportajes de varios medios de comunicación, entre ellos pues, el portal de los noticiaristas, donde se ha documentado que fuera de hospitales, sobre todo el Hospital General, hay gente vendiendo medicamentos, y muchos medicamentos que son del sector público. Y se habla, pues hace 2 años que hubo denuncias concretas, incluso hubo personas detenidas de camionetas que estaban fuera de los hospitales ofreciéndote medicamentos que normalmente en el mercado son sumamente caros. También había la versión que podía ser medicamentos falsificados, pero son asuntos que no se ha conocido a fondo si en verdad hay un gran tráfico y un gran robo de medicamentos en los hospitales del sector salud, sobre todo del sector público, que es un verdadero escándalo. Y efectivamente, si tú le preguntas a los derechohabientes, ellos te dicen que hay incluso citas que te hacen los domingos el Seguro Social para que vayas y recojas a tal hora tu medicamento, sobre todo los medicamentos que son con enfermedades que son crónicas, que se requieren para los pacientes y que tienen un alto costo. Pues son los domingos y sábados por la tarde cuando se entregan, y si no vas, pues es como en otros países, como en Cuba, por ejemplo, pues hasta que te vuelva a tocar, porque escasean. Entonces a pesar que el gobierno federal sigue negando que no hay problemas de abasto de medicamentos, pues la verdad es que en los hospitales se dice otra cosa, y si a esto le agregas que pudiera haber actos de corrupción en esta institución, como al parecer hay, con la detención de estas personas que no están aún identificadas, ni cuáles son los delitos que se le atribuye, ni cuál es la entidad que está haciendo las investigaciones. Se presume que la federación, por ser una institución del sector público federal. Bueno, es un verdadero escándalo, y veremos que efectivamente se investigue a fondo y conocer a nivel nacional cómo anda esta situación del control, sobre todo de medicamentos. Hace año y medio, un compañero me decía, me platicaba, ¿no?, cómo él había detectado cómo estaban robando medicamentos a través de recetas que te asignaban a derechohabientes, que ni siquiera se daban cuenta de que a nombre de ellos salía el medicamento. Ya se dio cuenta porque al revisar su expediente, uno de los médicos le dijo: oiga, ¿por qué le están recetando este medicamento? Yo nunca se lo he recetado. No, yo nunca he recibido. ¿Cómo usted ha recibido tantas cajas en un año? Este medicamento no es para su padecimiento. Y así, platicando con otras personas, se fueron dando cuenta que esto estaba sucediendo con muchos pacientes, que mucha gente que no sabe que a tu nombre pudiera estar saliendo un medicamento, y esto va a tu expediente. Y si hay algún problema de salud se te presenta, pues hay una gran confusión ahí con los médicos, porque no saber por qué motivos presuntamente estás consumiendo un medicamento que te está recetando algún médico. Y ahí están las claves de los médicos, que sí puedes saber si este médico está facultado o no para darte este medicamento, o por qué motivo te lo está asignando y lo dejas sentado en tu expediente. Así están las cosas, Javier, y estábamos viendo que pues no solo se roba el medicamento. Hay un reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social de este mismo mes de junio, a principios, donde reportan pérdidas, Milton, de equipos, en algunos casos por inundaciones, pero sin embargo también por el tema de robos. Por ejemplo, en San Nicolás de los Garza se han perdido microscopios, en Minatitlán hasta básculas electrónicas, manómetros, estetoscopios en Minatitlán, estuche de diagnósticos básicos varios, fotodetector portátil, sillas de ruedas, también por robos, en algunos casos se dice hasta con violencia, ultrasonógrafos, baños, compresas frías, estimuladores TENS, lámparas de pie rodables, ultrasonidos terapéuticos, ventiladores adultos pediátricos, equipos láseres,
monitores de signos vitales, desfibriladores también se han robado en La Paz. No nada más las medicinas. Y el año pasado se informaba de una detención de una doctora residente del IMSS, pero en la Ciudad de México por el robo de medicamentos también, Milton. Bueno, es que estamos viendo en esta parte de la agenda de salud pública, estamos viendo un desmantelamiento hormiga del sistema de salud. O sea, si estamos viendo cómo se batalla para que haya un desabasto, el desabasto, pues se trata de, se hacen acciones para, pues, en algunos medicamentos, pues tratar de tener abastecido los anaqueles de los hospitales. Entonces, de repente, pasan este tipo de situaciones en donde, recordemos, el discurso político ha sido muy fuerte en la situación de el anaquel, el hospital, o sea, el tener surtidas las medicinas, pero aparte surge esta situación donde empleados de farmacias, pues obviamente generan una red supuestamente en las instituciones, pues donde presuntamente extraen estos medicamentos. No sabemos si para la venta o para qué uso se les va a dar. Entonces digo, porque como bien comenta Javier, el boletín es bastante escueto. Entonces se da este operativo, se aprenden a las personas, pero sí te queda ese sabor así como que, oye, pero pues el desabasto de medicamentos también se da por este robo hormiga. Y luego comentas tú ahorita la parte de cómo mucho material y herramienta médica, vaya, que se utiliza, es robado. Entonces estamos ante esa parte que se está, o sea, robando, se está desmantelando todo un sistema de salud pública. Y bueno, nada más tenemos que ver, por ejemplo, los robos y luego otro tema que también son las falsificaciones de medicamentos, lo comentaba ahorita Javier. Nada más de COFEPRIS del 2018 tuvimos entre 26 robos y falsificaciones, y al 2023 subió hasta 186. O sea, en 5 años ha subido en 6 años ha subido gradualmente de 7 veces los robos y las falsificaciones, porque esa es otra agenda también de la COFEPRIS, emitir alertas sanitarias cuando se roban ciertos tipos de medicamentos, pero también cuando se generan las falsificaciones. ¿Por qué? Porque lo comentaba ahorita, pues Javier, en los hospitales tú ves a la gente vendiendo medicamento que tal vez pueda ser legal, o sea, que sí está regulado, digo, pero fue sustraído, no sabemos, pero también corre el riesgo de que pueda ser falsificado. Y el 20% de las falsificaciones se da sobre todo a medicamentos que tienen que ver con contra el cáncer. Entonces, ¿por qué? Porque pues entre robo y falsificación hay una demanda, y a partir de la pandemia, según datos de Cero Desabasto, una ONG, esta situación se empezó a dar y empezaron a gente a falsificar medicamento porque se empezó a dar una demanda muy grande. Entonces la gente de repente empezó a comprar medicamento que tenía, pues no tenía ni siquiera componentes tal cual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se habilitaban páginas por internet y estaban vendiendo este tipo, ahora sí que medicamento chatarra, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en la salud pública? No solo el robo de los materiales, sino el robo de medicamentos, y aparte se abastece lentamente, y cuando se logra medio abastecer, se roban el medicamento. Estamos ante una situación ya de alerta a la salud pública, en donde yo creo que ya sería sería una medida de recursos humanos ya hacer exámenes de control de confianza a las personas que vayan a tener ya sea reactivos, materiales y medicamentos, ¿no? Así es, Milton. También en el IMSS Tamaulipas ha aflorado robo de medicamentos. En el IMSS de Torreón detuvieron a un médico el 13 de enero por robo de fentanilo de uso médico, según la información.
Y también se detuvo el 13 de diciembre, bueno, ya lo comentaba una doctora del IMSS en la Ciudad de México, por robo de medicinas, entre otros. Según el reporte, el IMSS pierde 627 millones de pesos en medicamentos al año. El reporte más reciente se hizo el 14 de marzo de este año. Aquí en Sinaloa, evidentemente, también hay robo de medicamentos, por lo que nos decía ahorita el señor Francisco en los comentarios. No sabemos qué medicamentos específicamente, pero lo que ha trascendido es que son pues de los medicamentos más caros. En algunos momentos también en otros sistemas de salud como el ISSSTE ha habido denuncias de que se retarda la entrega de algunos medicamentos, principalmente pues para cáncer. Esperemos que se clarifique esta situación, que se aplique la justicia y sobre todo pues que se prevenga, ¿no? Que se inhiban este tipo de delitos, porque no solo es la afectación económica. Puede haber personas que estén perdiendo su salud o hasta su vida porque no tienen acceso a estos medicamentos que se están robando en Sinaloa, y ya escuchamos en otras entidades de la República, Javier. Pero no es solamente en el Seguro Social. El 2023 hubo un informe también del ISSSTE de que donde se hablaba incluso de unas cantidades desorbitantes en cuanto a robo, pero no solamente de medicamentos, sino de equipos, de equipamiento, y de equipamiento muy grande, que tú no te explicas cómo desaparecen muchos equipos que son de mucha avanzada tecnología y que son sumamente caros, cómo los sacas de los hospitales, o cómo fingen la compra y la instalación, y cuando se hace una revisión, esto no se encuentra en los hospitales. El año pasado, pues incluso el director dijo que esto ya no iba a suceder, que sí habría investigaciones, porque hubo varias declaraciones en el sentido de que pues, se hablaba de grandes montos. Pero se acepta que efectivamente que el mayor problema que se está presentando en el sector salud es el robo de medicamentos, de medicamentos de algunas claves muy específicas, sobre todo que tiene que ver con cuestiones de cáncer, que tiene que ver con tratamientos del corazón, otros padecimientos que son sumamente graves y que el costo del medicamento es sumamente alto. Y por eso efectivamente vemos muchos pacientes que van continuamente, que tienen que surtirse la receta, pues te dice que no hay. Y muchos medicamentos que no hay, y si te citan a tal día, y los diarios, el día que vas, sobre todo en las tardes, cuando se está abasteciendo el medicamento, son filas que la gente dura hasta 3 o 4 horas. Digo, hay gente que va por medicamentos de sus padres o de sus abuelos y te cuenta que es un verdadero suplicio lo que tienen que pasar, y que a veces cuando llegas a la farmacia te dicen no hay, o fíjese que nomás hay una caja y a ver si la próxima semana le dan la otra, y es un grave problema. Y si no, tienes que comprarlo, porque si no lo compras, si no llevas tu tratamiento, pues el riesgo de que puedas tener un problema mucho más grave es real, ¿no? Y yo creo que este asunto que estamos viendo hoy ventilando, que es el caso del Hospital Regional número 1, donde hay personal detenido presuntamente por robo de medicamentos, se tendrá que ir a fondo y se tendrá que dar a conocer que desde cuándo sucedió esto, quién presentó la denuncia, porque se dice que hay denuncias desde el año pasado, que incluso hubo filtraciones de muchos videos de gente que estuvo filtrando videos de cómo es sustraído los medicamentos. Pero el problema es que en redes sociales a veces no puedes creer mucho de la información o de los videos que se suben, porque no sabes qué tan reales son, y que lo que está sucediendo pudiera tener efectivamente la razón de quien lo está denunciando. Pero en este caso ahorita el Seguro Social no admite, no es que no admita, sí admite que hay personas detenidas, lo que únicamente es que no se especifica cuántos, qué cargos tienen y cuáles son los delitos que les están imputando. También dejan acá algunos comentarios de la audiencia. En el ISSSTE, dice Carlos, en el ISSSTE no se quedan atrás, se hace lo mismo. Hace algunos años atrás encontraron toneladas de medicamentos enterrados cuando iniciaban una obra. Así como van a abastecer los hospitales, y los empleados son los que operan estas redes de robo y corrupción. Otra persona del auditorio dice: buenas noches a la mesa de análisis vía WhatsApp al 6673336237, el WhatsApp de los noticieristas. Dice: buenas noches, saludos a la mesa, su servidor Hernán Medina Pillado. El problema no es la corrupción es el efecto. El problema es la impunidad, es el origen, la causa, porque no va a meter a la narrativa nacional la pena de muerte por corrupción. Dice: ¿qué tan dispuestos están los diputados a servir y dejar
salir de su zona de confort. Hernán Medina dice, saludos, buenas tardes, recuerdo que lo que dijo el presidente AMLO, que el huachicol más difícil iba a ser el del sector salud, y es que la red que tiene que deshacerse es más difícil, soy trabajadora del IMSS, prefiero el anonimato, dice. Es muy conocido el robo hormiga, también el robo masivo, dice Milton Rojo, conclusiones. Bueno, estamos ante una hemorragia de medicamentos en los sistemas de salud. Y bueno, ¿qué es lo que se tiene? ¿Cuál va a ser la agenda en estos próximos días en los hospitales donde ha pasado este tipo de cosas? Primero, pues tomar debidas precauciones, tener lo más seguro videograbado a la zona donde están los medicamentos, y prácticamente ahora sí que son bienes nacionales, son activos nacionales, porque pues al final del día son medicamentos que se batallan para conseguir, se batallan para adquirir, y al final del día el objetivo es que lleguen al paciente. Entonces parece ser que hay todo un proceso en el cual se dificulta ya sea por cuestiones de corrupción, de impunidad, pero bueno, ahorita lo que estamos viendo es que se actuó y se actuó rápido. Vamos a ver pues en el transcurso de las horas qué va a pasar, cuál va a ser la situación que aconteció, cuál fue el daño, porque también se tiene que cuantificar ese daño. Nada más, digo, ahorita que estabas enumerando algunas cifras, Luis, en entidades estatales del 2013 más o menos al 2020 hubo aproximadamente un daño entre robos de medicamentos y de utensilios, aproximadamente 117 millones de pesos en algunas entidades estatales, entre ellos obviamente los que ya habían mencionado, Tamaulipas, Jalisco, son los que más presentan este tipo de situaciones, y sobre todo pues la Ciudad de México, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? O sea, tienen que detener esa hemorragia y la tienen que detener rápido. Y bueno, vamos a ver qué acciones se van a implementar, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, qué estrategia van a hacer, qué personal van a reclutar para tener las personas ahí con la mayor probidad. ¿Para qué? Para que obviamente el medicamento que llega, ya es que se batalla para que lleguen, se batalla para comprar, para transportar, y luego llegas y hay gente que se lo roba, presuntamente. Entonces tienes que tener a gente capacitada, pero con probidad. ¿Para qué? Para que ese medicamento llegue a la gente. Entonces, hay que hacer acciones de vigilancia a ese personal, ¿no? Entonces, el seguro ya le tocará trabajar en esos protocolos, si es que los tiene o si no los siguieron. O sea, ¿qué es lo que pasó? Y tarde o temprano, el examen de control de confianza para trabajar en una farmacia del sector público va a ser parte del orden del día, vas a ver. Seguramente que sí. Milton, y deja comentario, María Elena dice, en los hospitales, cuando llegan los equipos de tomografías, por ejemplo en Chihuahua, los directores de los hospitales o de jurisdicciones se los han robado en algunos casos. Para clínicas privadas, y de las donaciones de equipos usados de Estados Unidos, se llevan equipos que ya no sirven bien, y luego que a cada rato se descomponen, así los nuevos equipos se los llevan, o sea, los cambian, dice. Pues esperemos que se investiguen este tipo de cosas. Es una barbaridad, lamentablemente, que pues se presente este delito. Lo digo, es criminal, porque se está poniendo en riesgo la salud de muchos mexicanos, de miles de mexicanos o millones de mexicanos con este tipo de delitos. De por sí hay carencias de medicamentos, de por sí, Javier, ya sabemos que no se cuenta con todas las claves, ¿no? Con todo y la farmaciototota que abrió Andrés Manuel López Obrador, faltan muchos medicamentos, pero si se los roban, pues todavía van a faltar muchísimos más en detrimento de la salud de los mexicanos. Es común, lamentablemente, que en antaño mucha gente se acuerda, ¿no? Es que salíamos con unas bolsonas. ¿Sí? Siempre teníamos mucho medicamento de sobra, que tampoco estaba bien, ¿no? Que se diera de más, pero no caía mal para las familias, pero muchas veces también se caducaban, había mermas. Pero ahora, pues prácticamente se fiscaliza a detalle, a dedillo, la entrega de medicamentos, ¿no? Y bueno, en otros casos, pues le dicen que no hay, la gente regresa, se molesta, la gente regresa, se molesta, nos ha ocurrido también en el ISSSTE. Lo que, pues,
de veras se lamenta y se condena es que no hay ese medicamento porque se lo roben. De por sí no estamos de acuerdo en que falte por burocracia, imagínense que porque se lo roben. Javier, tu comentario final de 1 minuto. Fíjate que no solamente es el robo, el problema son los controles que tienes. También. Y no solamente como medicamentos, sino con todo lo que están diciendo las radioescuchas. ¿Cómo es posible que entre el 2019 y el 23 se tenga reportados 600 millones de pesos en medicamentos que caducaron, que no fueron usados a nivel nacional por el Seguro Social? O sea, la pregunta es ¿por qué? No hubo una estrategia de compra. No hubo una estrategia de compra, de distribución, no se sabe. Algunos podían decir que por el problema de la pandemia, que compraron medicamentos y en un momento pues lo que estaban utilizando eran otro tipo de medicamentos. Pero esto hemos visto que ha sucedido y también sucedió en Sinaloa, si no mal recuerdo, a finales del sexenio antepasado, que mucho medicamento que encontraron en anaqueles ya estaba caducado. Y la argumentación es que había llegado y bueno, pues ya tenía muy poquito tiempo para ser usado, pero no se necesitaba en Sinaloa. Entonces ahí la estrategia es ver qué estados requiere este medicamento y hacer los intercambios. Pero si no hay esa información o no hay esa voluntad de llevar un control, bueno, pues lo que estamos viendo es un gran desperdicio y un perjuicio para los derechohabientes. Efectivamente. Pues seguimos al habla, Javier, porque este tema seguramente seguirá generando opinión. Sin duda, muy buena noche al auditorio. Gracias, Javier. 1 minuto, Milton. Sin duda, bueno, hoy pues fue supuestamente un golpe al cártel de fármacos, porque pues básicamente es eso, es un daño criminal a la ciudadanía, el que, o sea, se batalla para que se surta el anaquel y se lo roban, pues oye, pues ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, o sea, ¿hay más gente de esa en los hospitales? O sea, esa es la pregunta. ¿Y qué va a hacer la fiscalía? Por ese lado. Y por otro lado, Luis, pues hoy es día 7, Luis. Día 7 y no le han dado la plaza al compa Marco Antonio de Guasave, ¿no? Entonces... Como dicen luego, que está en promesa nada más. Está en promesa nada más, pues, pero aquí estamos contando los días. Pues digo, día 7 porque pues no hay días hábiles, pues, sí. Para el refri no hay días hábiles, pues, entonces así van 7 días. Imagínate nada más. Gracias, muchas gracias, Luis. Buenas noches, Milton. Buenas noches, muchas gracias. Algunos de los estados donde más se roban medicamentos, amigos del auditorio, ya se comentaban aquí, lamentablemente, hospitales como el de Jalisco, hospitales de Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Ciudad de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo. Se reseña Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Uno de los casos más graves es en Chihuahua, donde se han robado medicamentos por 49 millones de pesos. Chihuahua, la Ciudad de México, el de la raza, de los más grandes, 38 millones de pesos. Hidalgo, 16 millones de pesos. Nayarit, 9 millones de pesos de pérdidas. Según el reporte, Puebla, 51 millones de pesos. La pregunta es, ¿quién compra estos medicamentos? ¿A qué mercado se van estos medicamentos? ¿A médicos particulares? ¿A pacientes particulares? ¿A farmacéuticas? ¿A cadenas de farmacias? ¿A dónde se van todos estos medicamentos? ¿Hasta dónde va a llegar esta investigación de la Fiscalía? ¿Irán a caer realmente los líderes de estas bandas de robamedicamentos o solamente los alfiles? Estaremos pendientes y por supuesto que la exigencia ciudadana, la exigencia de los medios de comunicación es que se clarifique la investigación y se den a conocer todos los detalles, porque hasta el momento nos hemos quedado en un muy escueto comunicado de prensa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un llamado a las autoridades del IMSS. Soy Luis Alberto Díaz, muy buenas noches, se queda bien acompañada, bien acompañado. Que la pase usted de lo mejor.